Tienes 2 horas para largarte de aquí, me dijo la amante de mi marido dentro de mi propia casa. Hice las maletas y me fui sonriendo. Al día siguiente, Marcos me llamaba desesperado al revisar su cuenta. 15 años atrás, cuando Marcos me propuso matrimonio en aquel bar pequeño del centro de Sevilla, con una servilleta doblada y una sonrisa nerviosa, yo ya llevaba 3 años siendo su contable. No fue un detalle romántico. Fue simplemente la realidad. Yo conocía sus números mejor que él. Yo sabía lo que entraba, lo que salía, lo que faltaba, y aún así dije que sí. La empresa de reformas la construimos juntos, aunque con el tiempo, esa palabra, juntos, fue significando cosas distintas para cada uno. Para Marcos significaba que él llevaba los proyectos, hablaba con los clientes, daba la cara en las obras. Para mí significaba que yo era la que firmaba como avalista en los créditos bancarios, la que negociaba con los proveedores cada temporada, con la que organizaba el capital de giro para que cada obra arrancara sin tropiezos y terminara sin deudas. Mi nombre no aparecía en la fachada de la empresa. Aparecía en los contratos que importaban, en los que el banco exigía una firma real detrás del papel. No me molestaba, o al menos eso me decía a mí misma durante mucho tiempo. La vida que teníamos en Sevilla era ordenada y predecible, que no es lo mismo que mala. Una casa amplia en un barrio tranquilo, trabajo estable, día 15 años de rutina construida ladrillo a ladrillo, igual que las obras que Marcos dirigía. Él era un hombre de costumbres fijas. El mismo café cortado por las mañanas, el mismo camino hasta las obras, las mismas conversaciones de siempre sobre materiales, plazos y clientes que pagaban tarde. Yo administraba todo desde el despacho de casa, con las carpetas organizadas por año, los extractos bancarios al día y los vencimientos de cada pago marcados en el calendario con una semana de antelación. Sí, era un sistema que funcionaba porque yo me encargaba de que funcionara. Marcos lo sabía. Los proveedores lo sabían. El banco lo sabía. Todos lo sabían menos yo, que tardé demasiado en entender lo que eso significaba realmente. Que una empresa puede tener el nombre de un hombre en la puerta y el alma de una mujer en los archivos, y que hay personas que confunden eso con un servicio y no con una sociedad. Lo que tampoco sabía era que Marcos, sin decirme nada, Ana llevaba meses buscando algo que no tenía nombre fijo, pero que atendía al de Estrella. La conoció en una de las obras de finales del año anterior. Ella vivía en el piso de enfrente del edificio que estaban rehabilitando. Una mujer de unos 35 años, pelo oscuro, manera de moverse que hacía que la gente se girara. Bajaba a veces a la calle a curiosear el avance de los trabajos. Preguntaba cosas sobre los materiales, con ese interés fingido, que en realidad no es interés por los materiales, sino por la persona que los explica. Y Marcos, que siempre tuvo facilidad para hablar con todo el mundo, que era encantador en la manera directa y sin complicaciones de los hombres que no se analizan demasiado. Empezó a quedarse un poco más de la cuenta cada vez que ella aparecía. Primero fueron conversaciones en la acera. Luego fueron cafés en el bar de la esquina. Luego fue todo lo demás. Lo que Marcos no calculó, porque Marcos nunca fue bueno calculando nada que no fueran metros cuadrados, era el tipo de mujer que era Estrella. Estrella no era de las que esperan indefinidamente. Era de las que deciden, actúan y esperan que el mundo se ajuste a lo que han decidido. No tenía paciencia para los términos medios ni para las situaciones sin nombre. Ya desde las primeras semanas le dejó claro a Marcos lo que quería. No una aventura discreta que se evaporara con el tiempo, no un segundo plano aceptado en silencio, no las migajas de un hombre casado que vuelve a casa por las noches y manda mensajes a escondidas en el baño. Lo quería a él. La casa, la vida entera, todo o nada, y no era una negociación. Me voy a presentar un día de estos en tu casa, y le digo a tu mujer que se largue, le dijo una tarde, mientras Marcos terminaba el café en el apartamento de ella. Ese apartamento nuevo que él le había ayudado a amueblar con el pretexto de que conocía buenos proveedores, y que yo anoté en su momento como un gasto de representación, sin hacerle más preguntas. Marcos se rió. Esa risa suya de cuando algo le parece exagerado, pero no quiere discutir. Estrella, no digas tonterías. No son tonterías. Lo miró con esa calma que a Marcos le resultaba fascinante. Estoy harta de esperar. Llevas meses diciéndome que vas a hablar con ella y no haces nada. Es que no es el momento. La obra grande arranca la semana que viene. Hay un capital importante comprometido. No puedo ahora mismo. ¡Ah! Siempre hay algo. La obra, los proveedores, el banco.
Estrella dejó la taza sobre la mesa con un golpe seco. ¿O me estás diciendo que esa mujer te importa más que yo? Marcos no respondió, y su silencio, como siempre con él, fue la respuesta. Las semanas siguientes, Estrella repitió la amenaza con distintas variaciones y en distintos tonos, a veces con rabia, a veces con frialdad, a veces con esa calma deliberada que resulta más inquietante que los gritos, que iba a ir a la casa, que iba a hablar conmigo directamente, que no pensaba seguir siendo un secreto guardado en el teléfono de un hombre que no tenía el valor de tomar una decisión. Marcos la calmaba cada vez con las mismas palabras, que no era el momento, que había que esperar, que la obra grande estaba a punto de arrancar y mover algo ahora sería un error. Estrella escuchaba, asentía, y a la semana siguiente volvía a decirlo. Marcos no la creía. Eso es lo que me resulta más difícil de entender ahora. Mirando atrás con la distancia que da saber cómo terminó todo, que la conocía lo suficiente para saber de qué era capaz, y aún así no la creyó. Pensó que era presión, que eran palabras, que las mujeres como Estrella amenazan pero no ejecutan. Se equivocó. Mientras tanto, yo seguía en casa con las carpetas y los extractos y la vida ordenada que había construido sin darme cuenta de que la estaba construyendo sola. La obra grande era la mayor que habíamos tenido en años. Un edificio completo de rehabilitación en pleno centro de Sevilla, un contrato que Marcos había conseguido después de meses de reuniones y que íbamos a financiar con el capital acumulado de los últimos 3 años más una línea de crédito que yo había negociado con el banco a principios de ese mismo año. Yo había preparado todo con la misma precisión de siempre. Los contratos con los proveedores principales, los calendarios de pago a los pedreros, los anticipos acordados, los vencimientos marcados. Era la obra más importante que habíamos firmado. Y estaba lista para arrancar. Esa semana Marcos llegaba a casa con buen humor. Hablaba de la obra con esa energía que tenía cuando algo grande estaba a punto de empezar. Los plazos, los equipos, lo que iba a suponer para la empresa cerrar un proyecto así. Yo escuchaba, tomaba notas, confirmaba los últimos detalles con los proveedores por teléfono desde el despacho. Todo estaba en orden. Los números cuadraban. No había ningún motivo para pensar que algo pudiera salir mal. Era martes por la mañana. Marcos se levantó temprano, se vistió, tomó el café de pie en la cocina como siempre. Cogió las llaves de la mesa de la entrada, se asomó al despacho donde yo ya estaba revisando los últimos documentos de la obra y me dio un beso rápido en la mejilla. «Hasta luego», dijo. «Hasta luego», dije yo sin levantar la vista de los papeles. La puerta se cerró. El piso quedó en silencio. Afuera, por la ventana del despacho, la mañana sevillana entraba con esa luz limpia de principios de temporada que siempre me había parecido una buena señal para empezar el día. Los documentos sobre la mesa estaban en orden. La semana siguiente, la obra más grande de nuestra historia iba a arrancar. Había café caliente en la cocina y todo el día por delante. Y no había ningún motivo para pensar que aquel martes fuera distinto a cualquier otro. Y entonces se abrió la puerta. La puerta se abrió despacio, como si quien entrara no tuviera ninguna prisa. Como si entrara en su propia casa. Era una mujer de unos 35 años, pelo oscuro recogido, ropa sencilla pero elegida con cuidado. Llevaba una bolsa grande en la mano y miraba el piso con la expresión de quien está evaluando un espacio que ya considera suyo. Sí, me miró a mí de la misma manera, como se mira un mueble que está en el sitio equivocado. Me levanté despacio de la silla del despacho. Ella dejó la bolsa en el suelo del pasillo, se cruzó de brazos y me miró sin ninguna incomodidad, sin prisa, sin el más mínimo rastro de vergüenza. «Supongo que eres Trinidad». No respondí. Marcos me dio esta casa. Lo dijo con la misma naturalidad con la que se anuncia el tiempo. Sin rabia, sin drama, sin la más mínima vacilación en la voz. «Tienes 2 horas para salir». El silencio que siguió fue de los que pesan. Yo me quedé parada en la puerta del despacho, con los documentos de la obra todavía en la mano, mirando a esa mujer que estaba en el pasillo de mi casa, hablando de mis 2 horas, como si fueran un plazo de entrega de material. El café seguía caliente en la cocina. Los papeles sobre la mesa seguían en orden. La mañana sevillana seguía entrando por la ventana, con su luz limpia de principios de temporada. Todo igual. Y sin embargo, nada igual. Pensé en Marcos. En el beso rápido en la mejilla de hacía menos de una hora, en las llaves cogidas de la mesa de la entrada, en el «hasta luego» dicho sin girarse del todo.
Pensé en los 15 años de madrugadas, con los extractos bancarios extendidos sobre la mesa del despacho, en los contratos firmados con mi nombre, cuando el banco exigía una garantía real, ahorros en las llamadas a proveedores a las 8 de la mañana, porque los plazos no esperan, y Marcos nunca fue de los que llaman antes de las 10. Pensé en las veces que había renegociado condiciones de crédito que él ni sabía que existían, en los errores de cálculo que yo había corregido antes de que llegaran a costar dinero, en los clientes difíciles a los que yo había retenido con una llamada tranquila, cuando Marcos los habría perdido con una respuesta impulsiva. Pensé en todo eso en el tiempo que tardé en decidir lo que iban a hacer, que fue poco tiempo. Muy bien, dije. Estrella parpadeó. Solo un instante, pero lo suficiente. Creo que esperaba otra cosa. Un grito, un llanto, una escena larga y agotadora que le diera la razón de alguna manera. Lo que no esperaba era eso. Esa palabra sola, dicha con esa calma, por una mujer que no parecía ni rota ni asustada, sino simplemente decidida. Me di la vuelta y fui al dormitorio. Yo hice las maletas con una precisión que todavía hoy me sorprende cuando la recuerdo. No es que no sintiera nada. Sentía mucho, una cantidad densa y quieta de cosas que no cabían en ningún gesto concreto, pero que estaban ahí, debajo de cada movimiento, como el peso de algo que llevas tanto tiempo cargando que ya no recuerdas cómo es no cargarlo. No era llanto. Era algo más parecido a la claridad que llega cuando por fin entiendes algo que no querías entender. Abrí el armario. Les saqué la maleta grande de la parte de arriba, la que usábamos para los viajes largos, los de más de una semana, que en los últimos años habían sido cada vez menos. La puse sobre la cama y empecé a doblar ropa con la misma metodología con la que organizaba las carpetas del despacho. La ropa de temporada primero. Los zapatos después. Nada al azar. Nada tirado. Todo con el orden silencioso de alguien que sabe exactamente lo que está haciendo, aunque no haya planeado hacerlo hasta hace 10 minutos. Sí, los documentos personales fueron los siguientes. El cajón de la mesilla tenía una cajita donde yo guardaba desde siempre lo que consideraba irreemplazable. El pasaporte, el DNI, los papeles del coche a mi nombre, los contratos personales que no tenían copia en ningún otro sitio. Todo fue entrando en la maleta. Desde el pasillo llegaban ruidos. Estrella moviéndose por la casa con esa naturalidad de quien ya está instalándose. La oí abrir la nevera, cerrarla. La oí entrar al salón, hacer algún comentario en voz baja que no alcancé a escuchar con claridad. Me pregunté si estaría hablando con alguien por teléfono. Me pregunté si estaría hablando con Marcos. Y luego dejé de preguntarme cosas porque no cambiaba nada saberlo. Cerré la maleta grande, cogí la bolsa de mano y empecé a meter lo que faltaba. El cargador del teléfono, los auriculares, el neceser. Y luego el disco externo. El disco externo era un disco duro pequeño, negro, del tamaño de una cartera. Hoy lo tenía en el cajón del escritorio del despacho desde hacía años, con una copia de seguridad completa y actualizada de todos los archivos contables de la empresa. Contratos, extractos, facturas, nóminas, acuerdos con proveedores, líneas de crédito, todo. 15 años de administración guardados en un objeto que cabía en el bolsillo de una chaqueta. Cuando lo cogí y lo metí en la bolsa, no fue un gesto calculado. Si fue simplemente el instinto de quien ha pasado 15 años cuidando algo y no concibe dejarlo atrás. También metí las libretas. 3 libretas de tapas blandas donde yo guardaba, escritos a mano, los contactos directos de los proveedores con los que llevábamos años trabajando. No el teléfono de la empresa, el teléfono personal del encargado, el nombre del jefe de almacén, y las condiciones especiales que habíamos acordado en conversaciones que nunca quedaron en ningún contrato formal porque se basaban en la confianza. Confianza que esos proveedores tenían conmigo, no con Marcos. Él era el que aparecía en las obras. Yo era la que llamaba cuando había un problema, la que cumplía los plazos de pago, la que recordaba el nombre de los hijos de Aurelio en la ferretería industrial, porque Aurelio lo mencionó una vez en una conversación, y yo lo anoté porque siempre anoté todo. Me senté en el borde de la cama con la bolsa cerrada entre los pies. La habitación estaba quieta. Miré la pared de enfrente, el cuadro pequeño que habíamos comprado en un mercadillo de Triana, el primer año de casados, cuando todavía hacíamos ese tipo de cosas los domingos por la mañana. Miré la mesilla, el vaso de agua de la noche anterior todavía a medias, la lámpara que yo había elegido, porque a Marcos la luz fuerte le molestaba para dormir, y yo siempre había prestado atención a ese tipo de detalles.
15 años de detalles pequeños, acumulados en cada rincón de esa casa, en cada objeto elegido, en cada decisión tomada pensando en el otro, y ninguno de ellos me había protegido de esto. Cogí el teléfono. Abrí la aplicación del banco. Xiao, la cuenta de la empresa, aparecía en pantalla, con el saldo más alto que había tenido en 3 años. El capital acumulado para la obra grande. 3 años de beneficios guardados con cuidado, sin tocar, esperando este momento. La reserva para imprevistos operativos. El fondo para los primeros pagos a proveedores, antes de que llegaran los anticipos del cliente. Todo junto, todo ahí, en una sola línea con muchos ceros. Y mi nombre, Trinidad Vargas, seguía apareciendo como avalista principal en cada línea de crédito asociada a esa cuenta. En cada contrato bancario que la respaldaba. En cada documento que el banco había exigido cuando Marcos no tenía historial crediticio suficiente para que le prestaran lo que necesitaba. El banco me conocía a mí desde el principio. Los avales eran míos. El riesgo, durante 15 años, había sido mío. Era mi dinero tanto como suyo. Más, en realidad, si alguien se hubiera molestado en contarlo bien. Hice la transferencia. Todo el saldo, en un solo movimiento, a mi cuenta personal. La aplicación me pidió confirmación. Introduje el código sin que me temblara la mano. El proceso tardó menos de 1 minuto. Ese tiempo absurdamente corto, que tarda en moverse una cantidad de dinero que había costado años construir. No hubo drama. No hubo ruido. Solo un número que desapareció de una pantalla y apareció en otra con la indiferencia silenciosa de los algoritmos que no saben lo que mueven. Guardé el teléfono. Cogí la maleta grande con una mano y la bolsa con la otra. Salí del dormitorio. Estrella estaba en el salón cuando pasé por el pasillo. Tenía el teléfono en la mano y miraba la habitación con esa misma expresión evaluadora de antes, como haciendo inventario. Levantó la vista cuando me oyó pasar con las maletas. Me miró de arriba abajo. Las maletas, yo, las maletas otra vez. Esperó. Creo que seguía esperando algo. Alguna palabra de despedida. Algún reproche acumulado de 15 años que saliera de golpe. Alguna pregunta sobre Marcos, o sobre ella, o sobre cómo había llegado todo a ese punto. El tipo de escena que la gente imagina cuando piensa en estos momentos, con gritos y puertas, y todo lo que se dice cuando ya no hay nada que perder. Yo no le di nada de eso. Crucé el pasillo. Llegué a la puerta de entrada y la abrí. Y antes de cruzar el umbral, me giré. No para mirarla a ella, sino hacia la casa. Hacia el pasillo con su luz de mañana. Hacia el salón, donde los cuadros seguían colgados en el mismo sitio donde yo los había puesto. Hacia la cocina donde el café estaría ya frío. «La casa es toda tuya», dije. Y cerré la puerta. El piso de mi hermana Lucía estaba a 20 minutos en coche. Llegué sin llamar. Sabía que estaría. Yo siempre estaba los martes por la mañana porque trabajaba desde casa y no salía hasta después de comer. Cuando abrió la puerta y me vio en el rellano con la maleta grande y la bolsa al hombro, no preguntó nada. Se hizo a un lado, me dejó pasar, cerró la puerta detrás de mí. Eso es lo que tienen los hermanos buenos, que no necesitan explicación para saber cuándo hay que abrir la puerta y cuándo hay que cerrar la boca. Dejé las maletas en el cuarto de invitados. Me senté en el borde de la cama. Lucía apareció a los 10 minutos con 2 tazas de café y se sentó en la silla del rincón sin decir nada. Estuvimos así un rato largo, las dos en silencio, con el café caliente entre las manos y la mañana pasando despacio al otro lado de la ventana. Luego abrí el teléfono y miré el saldo de mi cuenta personal. El número que apareció en pantalla era el más alto que había visto en mi vida, asociado a mi nombre solo. Sin Marcos, sin la empresa, sin ningún otro nombre al lado. Solo el mío. Y detrás de él, 15 años de trabajo que el banco había reconocido mucho antes de que yo me diera cuenta de que necesitaba reconocerlos yo también. Cerré la aplicación. Dejé el teléfono boca arriba en la mesilla. La tarde pasó. Lucía hizo la comida. Yo la ayudé sin que ninguna de las dos dijera gran cosa. Comimos despacio, con esa calma de las casas donde no pasa nada urgente. Por la ventana del salón se veía un naranjo en el patio interior del edificio de enfrente, sale con los últimos frutos de la temporada, todavía colgando entre las hojas. Me quedé mirándolo un momento, sin ningún motivo concreto. Esa noche dormí en el cuarto de invitados de mi hermana, con las maletas apoyadas contra la pared y el teléfono en silencio sobre la mesilla. Fue una noche larga y quieta, sin sueños que recordar. A la mañana siguiente,
Con la primera luz entrando fina por la rendija de la persiana, el teléfono vibró. Era Marcos. Lo dejé vibrar. Vibró de nuevo. Y de nuevo. Cuando finalmente contesté, Marcos apenas podía hablar con coherencia. No era el Marcos de siempre, ese hombre seguro que hablaba de metros cuadrados y plazos con la confianza de quien cree que las cosas salen bien porque él las dirige. Era otro. Una voz quebrada, acelerada, que pasaba de la pregunta a la acusación y de la acusación al ruego, en el mismo párrafo, sin terminar ninguno. Sí que el cartón había sido rechazado en la ferretería industrial cuando fue a comprar el material para arrancar la obra, que Aurelio, el encargado, le había dicho que la línea de crédito estaba suspendida y que sin confirmación de la avalista no podía autorizar nada, que había llamado al banco y le habían explicado que el saldo de la cuenta operativa estaba a cero. Dan, que los pedreros llevaban desde las 8 de la mañana esperando en la obra sin poder empezar, porque no había material ni había manera de conseguirlo. Que 2 proveedores más habían bloqueado el crédito en cuanto el sistema les notificó el movimiento en la cuenta. Todo en menos de 24 horas. Trinidad, ¿qué has hecho?, dijo. Y debajo de la pregunta había algo que no era solo rabia. Había miedo. El miedo concreto y frío de quien acaba de entender que el suelo que pisaba no era tan firme como creía. Lo mismo que llevo 15 años haciendo, dije, administrar lo que era mío. Ese dinero era de la empresa. Ese dinero estaba avalado con mi nombre. Cada euro de crédito que entró en esa cuenta tiene mi firma detrás. El banco lo sabe. Los contratos lo dicen. Consulta a un abogado si quieres, Marcos, pero te va a decir lo mismo. Hubo un silencio largo al otro lado. No, la obra empieza la semana que viene. Si no tengo ese capital... Ya lo sé, dije. Llevo 3 años preparando esa obra. No añadí nada más. No hacía falta. La obra no arrancó la semana siguiente. Ni la otra. Sin el capital de giro, la cadena entera se rompió en cuestión de días. Los proveedores que llevaban años trabajando con la empresa conocían a Trinidad, no a Marcos. Eran sus llamadas las que habían resuelto los problemas. Sus acuerdos los que habían construido esa red de confianza, que Marcos daba por sentada, como daba por sentadas todas las cosas que yo hacía. Sin ella al teléfono, sin su nombre respaldando los pedidos, sin la historia de pagos puntuales que era en realidad, historia de Trinidad, pagando puntualmente, el crédito se cerró con la misma rapidez con la que se había abierto. El cliente de la obra grande esperó 2 semanas antes de activar la cláusula de penalización por retraso. Luego esperó 2 semanas más antes de rescindir el contrato. Estrella, por su parte, descubrió en ese mismo periodo que la casa que Marcos le había dado tenía una hipoteca vigente, cuyos pagos mensuales dependían del flujo de caja de la empresa. Una empresa que en ese momento no tenía flujo de caja. Lo que había parecido una conquista, una casa, una vida, un hombre que por fin había tomado una decisión, resultó ser una estructura que solo se sostenía con Trinidad dentro. Sin ella, hoy las paredes seguían en pie, pero el suelo se había ido. No supe más de Estrella después de eso. No hice falta saberlo. Abrí el despacho 3 meses después, en un local pequeño pero bien situado en el centro de Sevilla, con una placa en la puerta que decía simplemente mi nombre, y debajo, en letras más pequeñas, asesoría contable y fiscal. No necesité buscar clientes. Los clientes ya eran míos. Habían sido siempre míos. Aunque durante 15 años los hubiera atendido desde el despacho de una casa que ya no era mía. Eran las empresas pequeñas a las que yo había llevado las cuentas de manera paralela durante años. Los autónomos que me llamaban directamente a mí cuando tenían una duda, los proveedores que en más de una ocasión me habían preguntado si no pensaba montar algo propio. Varios de ellos fueron los primeros en llamar cuando corrió la voz de que Trinidad Vargas había abierto despacho. Aurelio de la ferretería industrial fue el primero en aparecer en persona. Me alegro de que hayas puesto tu nombre en la puerta, me dijo, sentado al otro lado de mi mesa, con su carpeta de facturas del trimestre. Ya era hora. No respondí nada. Abrí su carpeta y empecé a trabajar. Los números eran los mismos de siempre. Las facturas, los extractos, los vencimientos, los márgenes. El trabajo era exactamente el mismo que había hecho durante 15 años desde el despacho de aquella casa. La diferencia era que ahora la placa de la puerta decía mi nombre, y que al final del mes, cuando los ingresos entraban en la cuenta, el nombre que aparecía era solo el mío. Eso era suficiente.